Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Gracias por acompañarnos y escuchar estas historias. Si el contenido te gusta, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y nos dejaras un comentario diciendo desde dónde nos escuchas. Estaré leyendo y respondiendo todos los mensajes. Sin más preámbulo, comenzamos con la primera historia. En los pueblos mineros del norte siempre se ha creído que los primeros días de un recién nacido son los más peligrosos. Nuestros abuelos decían que cuando un niño viene al mundo sin ser bautizado, queda desprotegido, vulnerable. Hay algo en la oscuridad que puede olerlos, que siente cuando un alma nueva llega sin la bendición del agua sagrada. Por eso, desde hace generaciones, las familias corrían a la iglesia apenas el bebé respiraba por primera vez. No era solo tradición, era miedo. Un miedo heredado, guardado en lo más profundo de cada madre, de cada padre. Porque todos conocían historias de casas donde pasaban cosas, de niños que se consumían sin razón, de madres que enloquecían escuchando voces, y siempre eran bebés que no habían sido presentados ante Dios a tiempo. Mi nombre es Rodrigo. Vivo en un pueblo minero abandonado en las montañas de Zacatecas. Aquí casi nadie queda ya. Solo los que no pudimos irnos o los que no quisimos dejar a nuestros muertos. Las minas cerraron hace años. Los tiros quedaron abiertos como bocas oscuras en la tierra. Los socavones se tragaron casas enteras con el tiempo, y el sacerdote dejó de venir desde que el camino se volvió intransitable. Cuando mi esposa Rosa quedó embarazada, sentí alegría y terror al mismo tiempo. Alegría porque después de tanto intentarlo, por fin venía nuestro hijo. Terror porque sabía que aquí, sin padre, sin iglesia cerca, bautizar a un niño era casi imposible. Le dije a Rosa que nos fuéramos al pueblo grande, que bajáramos la montaña antes de que naciera, pero ella no quiso. Decía que su madre había nacido aquí, que ella había nacido aquí, y que nuestro hijo también lo haría. El parto fue en casa. Rosa no confió en ir a ningún hospital. Llamamos a doña Meche, la partera del pueblo, la única que quedaba con experiencia. Llegó al atardecer con sus bolsas de hierbas y sus manos temblorosas. Era una mujer de casi 80 años, encorvada pero con ojos todavía vivos y atentos, y el niño nació al caer la noche. Un varón, pequeño, arrugado, perfecto. Lloraba fuerte. Rosa lloraba también, pero de felicidad. Yo sostuve a mi hijo por primera vez y sentí que todo valía la pena. Doña Meche lo limpió, lo envolvió en una cobija blanca y me lo entregó con una sonrisa cansada. Pero esa sonrisa no duró mucho. Cuando estaba recogiendo sus cosas, doña Meche se detuvo. Se quedó muy quieta, mirando hacia debajo de la cama donde Rosa descansaba con el bebé. Frunció el ceño. Se agachó despacio, como si le doliera cada hueso, y miró debajo. Se levantó pálida. Me miró a los ojos y me dijo con voz baja, casi un susurro: «Rodrigo, tienes que bautizar a ese niño. Pronto, muy pronto». Le pregunté por qué había visto. Ella negó con la cabeza. Solo repitió: «Muy pronto, Rodrigo. No dejes pasar más de una semana. Lo que sea que hagas, consigue a un padre». Esa noche no dormí bien. Rosa y el bebé sí agotados. Yo me quedé sentado en la sala escuchando. La casa estaba en silencio, pero había algo, un sonido muy suave, como un rasguño, como uñas arrastrándose sobre madera. Venía de la habitación. Entré despacio. Rosa respiraba profundo, dormida. El bebé estaba en su cunita al lado de la cama. Todo parecía normal, pero el sonido continuaba. Me arrodillé y miré debajo de la cama. No vi nada, solo oscuridad, pero el rasguño no paraba. Y ahora estaba seguro. Venía de abajo, de la tierra, como si algo estuviera escarbando desde el suelo mismo. Me levanté asustado y salí de la habitación. Intenté convencerme de que eran ratas o el viento o la madera vieja de la casa, pero en el fondo sabía que doña Meche había visto algo que la asustó. A la mañana siguiente Rosa despertó cansada. El bebé había llorado mucho en la madrugada, decía. Yo no lo había escuchado. Estaba tan agotado que me quedé dormido en el sillón.
Cuando lo cargué, sentí que pesaba menos. Me dije que era mi imaginación. Los bebés no pierden peso de un día para otro, pero sí lo hacen. Cuando algo los está consumiendo. La segunda noche fue peor. El rasguño regresó, esta vez más fuerte, más insistente. Rosa también lo escuchó. Me miró asustada y me preguntó qué era. Le dije que no sabía, pero los dos sabíamos que algo estaba mal. El bebé lloraba sin parar. Rosa intentaba amamantarlo, pero él no quería. Solo lloraba, un llanto agudo, desesperado, como si algo le doliera desde adentro. Rosa comenzó a llorar también. Decía que sentía que algo la observaba, que había sombras en las esquinas, que escuchaba voces susurrando en un idioma que no entendía. Yo no quería creerle. Pero esa noche, cuando apagué la luz, yo también las escuché. Eran voces de mujer. Varias. Susurraban cosas que no alcanzaba a entender. Venían de abajo de la cama, del suelo, como si estuvieran enterradas ahí mismo, hablando desde la tierra. Encendí la luz de golpe. Las voces se callaron, pero el rasguño continuó, ahora más cerca del bebé. Al tercer día, el bebé ya no era el mismo. Había perdido peso de verdad. Se le notaban las costillas. Su piel estaba más pálida, casi gris. Rosa estaba desesperada. Lloraba todo el tiempo. Decía que algo le estaba quitando la vida a nuestro hijo, que podía sentirlo, que en las noches, cuando ella medio dormía, sentía como si algo jalara al bebé desde abajo, como si manos invisibles lo tocaran. Yo intentaba calmarla, pero también estaba aterrado. Llamé al médico del pueblo vecino, pero me dijo que no podía subir hasta acá, que el camino estaba muy feo, que bajáramos nosotros. Pero Rosa no quería mover al niño. Decía que si lo sacábamos de la casa, algo peor podría pasar. Esa noche decidí quedarme despierto. Me senté en una silla junto a la cuna. Rosa dormía agotada. El bebé respiraba con dificultad, como si algo le oprimiera el pecho. Mantuve los ojos abiertos, esperando. Pasada la medianoche, el rasguño comenzó de nuevo. Pero esta vez no venía solo de abajo de la cama. Ahora también venía de abajo de la cuna. Como si algo estuviera justo debajo de mi hijo, escarbando, arañando, intentando salir. Me levanté despacio y miré hacia abajo. En la penumbra, alcancé a ver algo. Algo que me heló la sangre. Eran dedos. Dedos negros, largos, huesudos, saliendo de entre las tablas del piso. Se movían lentamente, tanteando, buscando al bebé. Grité. Tomé al niño en mis brazos y me alejé. Los dedos se retrajeron hacia la tierra. Desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Rosa despertó asustada. Le conté lo que vi. Ella solo lloró y abrazó al bebé con todas sus fuerzas. Esa madrugada escuchamos las voces de nuevo, pero ahora eran más claras, más cercanas. Susurraban el nombre de nuestro hijo, un nombre que aún no le habíamos puesto. Pero ellas lo sabían, lo repetían una y otra vez, como una canción, como un llamado. Al cuarto día, el bebé apenas podía llorar. Estaba tan débil que solo emitía quejidos suaves. Sus ojos, que deberían estar brillantes y curiosos, estaban hundidos y vidriosos. Rosa no comía, no dormía, solo rezaba. Rezaba oraciones que su abuela le había enseñado. Oraciones viejas en un español antiguo que yo apenas entendía. Yo sabía lo que tenía que hacer. Tenía que bajar la montaña. Tenía que encontrar a un sacerdote. No importaba cuánto tiempo tomara. No importaba si tenía que rogarle de rodillas. Mi hijo estaba muriendo. Algo se lo estaba llevando, y solo el bautismo podía salvarlo. Le dije a Rosa que me iba. Ella me suplicó que no nos dejara, pero le expliqué que era la única forma. Le dejé agua bendita que guardábamos desde hace años. Le dije que la rociara por toda la habitación, que no dejara de rezar, que mantuviera al niño pegado a ella. Bajé la montaña a pie, casi corriendo. El camino estaba lleno de piedras sueltas y hoyos. Me caí varias veces. Me lastimé las rodillas, las manos, pero no me detuve. Llegué al pueblo vecino al anochecer. Busqué la iglesia.
Toqué la puerta de la casa del padre Antonio. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes gruesos y manos temblorosas. Cuando le conté lo que estaba pasando, primero me miró con desconfianza. Pensó que estaba loco, pero cuando vio mi desesperación, cuando vio mis ojos llenos de lágrimas, algo en él cambió. Me dijo que había escuchado historias de los pueblos mineros, de cosas que vivían en la tierra, de seres que esperaban, que acechaban a los niños sin bautizar. Me dijo que esas cosas tenían hambre de almas nuevas, almas que no habían sido marcadas con la señal de Dios. Le rogué que viniera conmigo. Me dijo que era peligroso subir de noche, que al día siguiente al amanecer iríamos juntos. Dormí esa noche en el piso de la iglesia, rezando, pensando en Rosa, pensando en mi hijo, rogando que resistieran una noche más. Subimos la montaña al amanecer del quinto día. El padre Antonio traía su maletín con todo lo necesario para el bautismo: agua bendita, sal, aceite sagrado, un rosario viejo que decía había sido bendecido por un obispo hace muchos años. Cuando llegamos a la casa encontré a Rosa despierta, sentada en la cama abrazando al bebé. Tenía ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. El bebé estaba inmóvil. Por un momento pensé que habíamos llegado tarde, pero entonces vi que respiraba. Apenas. Pero respiraba. Rosa me miró con ojos vacíos y me dijo: «No pararon, Rodrigo, no pararon en toda la noche». Le presenté al padre Antonio. Él miró alrededor de la habitación, olió el aire, hizo la señal de la cruz. Me dijo en voz baja: «Hay algo aquí, algo que no debería estar». Le expliqué que quería bautizar al niño de inmediato, pero él me dijo que primero necesitaba prepararse, que necesitaba bendecir la casa, que lo que estaba ahí era muy fuerte, muy antiguo. Esa tarde, el padre Antonio roció agua bendita por toda la casa. Rezó en latín, quemó incienso. Las sombras en las esquinas parecieron retroceder. El ambiente se sintió más ligero, pero aún así, yo sentía que algo nos observaba, algo que esperaba. El padre me dijo que al día siguiente, al amanecer del 6º día, bautizaría al niño, que era importante hacerlo con luz, que la oscuridad daba fuerza a esas cosas. Esa noche fue la peor de todas. Esa noche fue la peor de todas. El padre Antonio se quedó con nosotros. Dijo que no podía dejarnos solos. Se sentó en una silla junto a la puerta de la habitación, con su rosario en las manos, rezando en voz baja. Rosa y yo nos quedamos en la cama, con el bebé entre nosotros. Ninguno de los dos cerró los ojos. Pasada la medianoche comenzó. Primero fue el rasguño, pero ahora no venía solo de abajo de la cama o de la cuna. Venía de todas partes, de las paredes, del techo, del piso, como si 100 manos arañaran al mismo tiempo, intentando entrar. El sonido era ensordecedor. Rosa se tapó los oídos y comenzó a rezar en voz alta. Entonces escuchamos las voces, pero ya no susurraban. Ahora hablaban claro. Eran voces de mujer, voces viejas, rasposas, llenas de rabia. Decían el nombre de nuestro hijo una y otra vez. Decían que era de ellas, que lo habían estado esperando, que al 7º día vendría con ellas. El padre Antonio se levantó. Su rostro estaba pálido pero firme. Comenzó a rezar más fuerte. Roció agua bendita hacia las paredes. Las voces chillaron, sonaron furiosas, dolidas, como si el agua las quemara. De pronto, la cama comenzó a temblar. Algo jalaba desde abajo. Rosa gritó y abrazó al bebé con fuerza. Yo la abracé a ella. El padre Antonio se acercó y puso su mano sobre el bebé, haciendo la señal de la cruz sobre su frente. Las voces gritaron tan fuerte que sentí que me iban a reventar los oídos, y entonces en la oscuridad las vi. No eran solo manos, eran figuras, sombras con forma de mujer, pero retorcidas, deformes. Salían del piso como humo negro. Tenían ojos brillantes, amarillos, llenos de hambre. Se arrastraban hacia la cama.
hacia mi hijo. El padre Antonio levantó su rosario y gritó oraciones en latín. Las sombras se detuvieron. Retrocedieron un poco, pero no se fueron. Esperaban su momento. Esa noche no pasó nada más. Las sombras se quedaron ahí en las esquinas observando. El rasguño continuó hasta que amaneció. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, todo se detuvo. Las voces se callaron. Las sombras se desvanecieron como humo. El silencio regresó, pero sabíamos que volverían. Era el sexto día. Solo nos quedaba una noche más. El padre Antonio no perdió tiempo. Apenas salió el sol, preparó todo para el bautismo. Llenó un recipiente con agua bendita. Sacó su estola blanca. Nos pidió que nombráramos al niño. Rosa y yo nos miramos. Le pusimos Miguel, como el arcángel, el que pelea contra el mal. El padre Antonio tomó al bebé en sus brazos. Estaba tan débil que ni siquiera lloraba. Solo respiraba. El padre mojó su mano en el agua bendita y la puso sobre la frente de Miguel. Comenzó a rezar. Pronunció las palabras sagradas. Hizo la señal de la cruz 3 veces. En ese momento sentí algo, como si un peso enorme se levantara de la casa, como si algo que había estado aferrado a nosotros finalmente soltara. El bebé abrió los ojos. Por primera vez en días, sus ojos se veían claros, llenos de vida. Rosa comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de felicidad. Yo también lloré. El padre Antonio sonrió. Me dijo, ya está protegido, ya es hijo de Dios. Esa noche, la 7ª noche, no pasó nada. No hubo rasguños, no hubo voces, no hubo sombras. La casa estaba en paz. Miguel durmió toda la noche. Respiraba tranquilo. Su color regresó, su peso también. Al día siguiente, el padre Antonio se despidió. Antes de irse me llevó aparte. Me miró serio y me dijo, Rodrigo, lo que estaba aquí era real. No era tu imaginación. Eran seres antiguos, seres que viven en la tierra de este lugar. Esperan a los niños sin protección. Sin el sello del bautismo las almas están expuestas. Hiciste bien en venir a buscarme. Un día más, y te hubieran arrebatado a tu hijo. Le pregunté qué eran esas cosas. Él negó con la cabeza. Me dijo que hay cosas en este mundo que no tienen nombre, cosas que existían antes que nosotros, cosas que la iglesia llama demonios, cosas que los antiguos llamaban de otra forma, pero que al final todas querían lo mismo. Almas, especialmente almas nuevas, inocentes, sin mancha. Me dijo que este pueblo estaba construido sobre tierra vieja, tierra donde se había derramado mucha sangre, donde muchos habían muerto en las minas, donde muchos habían sido olvidados, y que esos lugares guardaban cosas que esperaban. Desde ese día Miguel creció sano, fuerte. Nunca más volvió a pasar nada extraño en la casa, pero yo nunca olvidé las voces, las sombras, las manos negras saliendo de la tierra. A veces en las noches, cuando todo está en silencio, aún puedo escuchar un rasguño muy suave, muy lejano, como si algo siguiera ahí abajo, esperando, siempre esperando. Ahora Miguel tiene 3 años. Es un niño alegre, lleno de vida. No recuerda nada, claro, pero yo sí, y Rosa también. Por eso cuando nació nuestra segunda hija, no esperamos ni un día. Bajamos la montaña esa misma semana. El padre Antonio la bautizó al 3er día de nacida, porque ahora sé lo que nuestros abuelos sabían, lo que nuestros padres sabían, que hay cosas en la oscuridad, cosas que huelen la sangre nueva, que sienten cuando un alma llega sin protección y que esperan, siempre esperan. Los primeros 7 días son sagrados, son peligrosos, y el bautismo no es solo una tradición, es un escudo, es la única forma de marcar a un niño como protegido, como hijo de la luz, porque sin esa marca quedan expuestos, quedan a la merced de lo que habita en la tierra, de lo que espera en las sombras, y créanme, no quieren saber qué pasa cuando esas cosas consiguen lo que buscan. Por eso les cuento esta historia.
para que no cometan el mismo error que casi cometí yo. Si tienen un hijo, si conocen a alguien que está por tener uno, no esperen, no dejen pasar los días. Bautícenlo pronto, muy pronto, porque hay cosas que esperan el séptimo día, y cuando ese día llega ya es demasiado tarde. En los pueblos apartados de Oaxaca, lejos de las ciudades y sus luces, todavía se respetan las costumbres antiguas. Una de ellas, quizás la más importante, es bautizar a los recién nacidos lo más pronto posible. No es solo por tradición o fe, es por protección. Los abuelos cuentan que los niños sin bautizar no tienen defensa, que su olor es diferente, más dulce, más puro, y que hay cosas en la oscuridad que pueden detectarlo. Brujas, les llaman. Seres que toman forma de animales o de mujeres viejas, que vuelan por las noches buscando esa fragancia particular de un alma sin bendecir. Por eso cuando nace un bebé, las familias no esperan. Algunos no tienen dinero para ir hasta la cabecera municipal donde está la iglesia, así que improvisan. Llenan una jícara con agua de manantial, rezan lo que recuerdan del Padre Nuestro y mojan la frente del pequeño. No es oficial, pero cumple su propósito. Le da al niño una marca invisible, una señal de que ya pertenece a la luz. Pero no todos creen en esas cosas. Me llamo Roberto y soy de San Andrés Tuxtepec, en la Sierra Oaxaqueña. Lo que voy a contar pasó hace 15 años, en casa de mi prima Lucía y su esposo Tomás. Ellos vivían en una casita de adobe al final del pueblo, cerca de donde empieza el monte. Yo los visitaba seguido porque éramos muy unidos. Cuando Lucía quedó embarazada, todos estábamos felices. Era su primer hijo. La abuela Celia, que vivía con ellos, estaba más emocionada que nadie, pero también preocupada. Desde que Lucía empezó a mostrar la panza, la abuela le repetía lo mismo una y otra vez. En cuanto nazca el niño hay que bautizarlo. Aunque sea con agua del pozo, no podemos dejarlo así nomás. Pero Tomás era diferente. Había estudiado hasta la secundaria y eso en el pueblo era mucho. Decía que esas eran creencias sin fundamento, cosas de gente ignorante, que el bautizo se haría bien, en la iglesia del municipio, con el padre Esteban, que no iban a andar con supersticiones. Lucía estaba en medio. Por un lado confiaba en su esposo, por otro le dolía ver a la abuela tan angustiada. Al final, decidieron esperar. El bautizo sería en 2 semanas, cuando el padre regresara de sus visitas a otros pueblos. El niño nació una noche de octubre. Se llamó Miguelito. Era gordito, de cachetes rosados y lloraba fuerte. Un niño sano. La partera dijo que todo había salido perfecto. Esa misma noche, mientras todos dormían aliviados y contentos, pasó algo extraño. Una lechuza llegó al techo de la casa. No era raro ver lechuzas en el pueblo. Hay muchas en el monte, pero esta se quedó ahí, justo encima de la habitación donde dormía el bebé. Se quedó toda la noche, quieta, en silencio. Al día siguiente, la abuela Celia la vio al amanecer, todavía posada en el mismo lugar. «Esa no es un ave común», dijo en voz baja con los ojos fijos en el techo. Tomás se rió. «Es solo una lechuza, abuela. Seguro está cazando ratones». Pero la abuela no contestó. Solo apretó su rosario entre las manos y murmuró una oración. La lechuza volvió la noche siguiente, y la siguiente, y todas las noches después de eso. Siempre en el mismo lugar, siempre en silencio. Nunca se movía, nunca cazaba nada. Yo fui a visitarlos al tercer día. Recuerdo que entré a la casa y sentí algo raro. El aire estaba pesado. Hacía calor afuera, pero adentro se sentía frío, como si algo estuviera mal, aunque no supiera qué. Lucía se veía cansada. Me dijo que Miguelito lloraba mucho por las noches, pero que en cuanto amanecía se quedaba callado, casi sin moverse. «Capaz si tiene cólicos», le dije tratando de tranquilizarla, pero ella solo asintió sin convicción. La abuela Celia no me habló ese día. Estaba sentada en una silla junto a la cuna del niño, con el rosario en las manos, rezando sin parar. Tenía la mirada perdida. Parecía asustada. Esa noche me quedé a dormir en su casa. Tomás me ofreció un petate en la sala y acepté. Quería acompañarlos, aunque no sabía bien por qué. Había algo en el ambiente que me inquietaba. Me acosté temprano, pero no pude dormir bien.
Sentía que algo me observaba. Varias veces me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado, sin razón aparente. Afuera, todo estaba en silencio. Ni un grillo, ni un perro, nada. Como a eso de las 3 de la mañana escuché un ruido en el techo, un rasguño suave, como si algo caminara despacio sobre las tejas. Pensé que era la lechuza, pero el sonido era diferente. No eran garras de ave, eran pasos descalzos. Me quedé helado en el petate sin atreverme a moverme. El sonido se detuvo justo encima de donde dormía el bebé. Luego oí otra cosa, un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Quise levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me tuviera clavado al suelo. Solo podía abrir los ojos y escuchar. Mi respiración se hizo pesada. Sentía un peso enorme en el pecho. El susurro continuó por varios minutos. Después todo quedó en silencio otra vez. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente pude moverme. Me levanté temblando y fui hasta la habitación de Lucía y Tomás. Toqué la puerta despacio. «¿Lucía? ¿Estás bien?» No hubo respuesta. Abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba oscura, pero alcanzaba a ver sus siluetas en la cama. Ambos dormían profundamente, demasiado profundamente, como si estuvieran desmayados. Me acerqué a la cuna. Miguelito estaba despierto, con los ojos abiertos, pero no lloraba. No se movía. Solo miraba hacia el techo, con una expresión extraña para un bebé tan pequeño, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Regresé a la sala, pero ya no pude dormir. Me quedé sentado en el petate hasta que amaneció, con todos los sentidos alerta, esperando que llegara la luz del día. A la mañana siguiente, la abuela Celia me encontró despierto. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», me preguntó en voz baja. Asentí sin decir nada. Ella suspiró y se sentó a mi lado. «Esa cosa en el techo no es una lechuza, Roberto. Es ella. Lleva días vigilando, esperando». «¿Quién, abuela?» «La bruja, la que huele a los niños sin bautizar. Sabe que Miguelito está desprotegido y va a venir por él». Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué no le dice a Tomás? ¿Por qué no bautizan al niño ahora? La abuela negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Ya le dije, pero no me escucha. Dice que son tonterías mías, que estoy vieja y que ya no pienso bien». Lucía tampoco quiere contradecirlo. Me quedé callado. No sabía qué decir. Parte de mí quería creerle a Tomás, pensar que todo era su gestión. Pero después de lo que había sentido esa noche, ya no estaba tan seguro. «Yo voy a cuidarlo», dijo la abuela con voz firme. «No voy a dejar que se lo lleve». Esa tarde tuve que regresar a mi casa. Tenía trabajo pendiente y no podía quedarme más tiempo. Pero antes de irme, abracé a Lucía y le pedí que tuviera cuidado. «Si algo se siente mal, aunque sea un poquito, me hablas». «¿Está bien?», ella asintió, pero vi en sus ojos que también estaba asustada, solo que no quería admitirlo. Me fui del pueblo con un mal presentimiento que no pude sacudirme. Pasaron 3 días. 3 días en los que no dejé de pensar en ellos. Intenté llamarlos varias veces, pero en esa zona casi no había señal. Los mensajes no llegaban. La cuarta noche, como a las 2 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Tomás. Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Roberto, tienes que venir, ahora, por favor». «¿Qué pasó?», pregunté levantándome de inmediato. Hubo un silencio largo. Después escuché su respiración entrecortada. «Es Miguelito, ya no está». El mundo se me vino encima. «¿Cómo que ya no está?». «Ven, por favor». «No puedo explicarlo por teléfono». Colgó. Me vestí tan rápido como pude y salí corriendo hacia mi camioneta. Manejé por la carretera oscura con las manos temblorosas y el corazón en la garganta. No dejaba de pensar en la abuela Celia, en sus advertencias, en la lechuza en el techo. Llegué al pueblo cuando apenas empezaba a amanecer. La casa de Lucía estaba rodeada de vecinos. Todos hablaban en voz baja, con caras serias y asustadas. Entré sin tocar. Lucía estaba sentada en la sala, abrazada por su madre. Tenía los ojos rojos e hinchados. No dejaba de llorar. La abuela Celia estaba en una esquina, con la mirada perdida, temblando.
Tomás estaba de pie junto a la puerta de la habitación. Cuando me vio, se acercó y me abrazó fuerte. Estaba llorando también. No sé qué pasó, Roberto. No sé qué pasó. Me costó trabajo que Tomás me contara. Estaba en shock, apenas podía hablar. Pero poco a poco, entre sollozos, me fue diciendo lo que había pasado. La noche anterior, Lucía se había acostado temprano. Estaba agotada. Miguelito había llorado casi todo el día y ella no había dormido bien en días. Tomás se quedó despierto un rato más, revisando unos papeles en la mesa de la cocina. Como a las 11 de la noche, escuchó que el bebé dejó de llorar. Pensó que finalmente se había quedado dormido. Decidió irse a la cama también. Se acostó junto a Lucía y se durmió casi de inmediato. Dijo que fue un sueño profundo, pesado, como si algo lo hubiera jalado hacia abajo. Lucía despertó pasada la medianoche. No supo qué hora era exactamente, pero la casa estaba completamente oscura y en silencio. Algo la despertó. Una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando. Abrió los ojos y miró hacia el techo. Ahí estaba. Una mujer, colgada del techo, boca abajo, con el cabello largo y negro cayendo hacia el suelo. Tenía los pies descalzos pegados a las vigas de madera, como si desafiara la gravedad. Su piel era pálida, casi gris. Y sus ojos eran completamente negros. Lucía trató de gritar, pero no pudo. Sintió que su cuerpo estaba paralizado. No podía mover ni un dedo. No podía voltear a despertar a Tomás. Solo podía mirar. La mujer se movió lentamente hacia la cuna. Se deslizó por el techo sin hacer ruido, como una araña. Su cabello rozaba las cobijas de la cama mientras se acercaba al bebé. Lucía intentaba gritar con todas sus fuerzas, pero su garganta no emitía ningún sonido. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Veía todo, pero no podía hacer nada. La mujer se detuvo justo encima de la cuna. Inclinó la cabeza hacia abajo, con la boca abierta, y empezó a respirar sobre Miguelito. No era una respiración normal. Era un sonido extraño, como un silbido suave y continuo. El bebé no lloraba, no se movía. Solo miraba hacia arriba con los ojos muy abiertos. La mujer siguió ahí suspendida, inhalando y exhalando sobre el niño. Lucía no sabía cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo parecía haberse detenido. Entonces, la mujer se separó lentamente. Subió de nuevo hacia el techo, arrastrándose como un insecto, y desapareció por una esquina oscura del cuarto. En ese momento, Lucía pudo moverse otra vez. Gritó. Gritó tan fuerte que Tomás despertó de golpe desorientado. ¡El niño! ¡El niño! Fue lo único que pudo decir entre gritos y llanto. Tomás saltó de la cama y encendió la luz. Corrió hacia la cuna. Miguelito estaba ahí, acostado boca arriba, con los ojos abiertos, pero no respiraba. Tomás lo levantó, lo sacudió suavemente, le habló. Trató de despertarlo. Nada. El cuerpo del bebé estaba frío, rígido. Lucía seguía gritando. La abuela Celia llegó corriendo desde su cuarto. Cuando vio al niño, dejó escapar un gemido desgarrador y cayó de rodillas. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó!, repetía una y otra vez. Tomás cargó al bebé y corrió hacia la clínica del pueblo. Pero ya era tarde. El doctor confirmó lo que todos temían. Miguelito había dejado de existir, pero lo más extraño, lo que nadie podía explicar, era el estado del cuerpo. El niño parecía vacío. Su piel estaba seca, casi como papel, los labios pálidos, los ojos sin brillo, como si algo le hubiera sido arrancado desde adentro. El doctor dijo que probablemente fue muerte de cuna, que a veces pasa sin explicación, pero cuando revisó más de cerca, frunció el ceño. Dijo que nunca había visto algo así, que el cuerpo del niño parecía deshidratado, aunque había tomado leche horas antes. Tomás insistió en que lo revisaran de nuevo. Pidió que lo llevaran al hospital del municipio, pero los resultados fueron los mismos. No había una causa médica clara, solo un bebé que había dejado de respirar en la noche. Lucía le contó a Tomás lo que había visto. La mujer en el techo, el cabello negro, la respiración sobre el niño. Tomás no supo qué decir. Parte de él todavía quería no creerlo, pero ya no podía negar lo que había pasado. La abuela Celia no dejaba de llorar y repetir lo mismo. Yo les dije,
Yo les advertí, pero nadie me escuchó. El funeral fue 2 días después. Casi todo el pueblo asistió. La gente murmuraba. Decían que era obra de una bruja, que el niño no había sido bautizado, que por eso pudo ser tocado. El padre Esteban llegó desde el municipio para la ceremonia. Era un hombre mayor, de pelo blanco y mirada seria. Después del entierro, pidió hablar con la familia en privado. Nos reunimos en la casa. Lucía, Tomás, la abuela Celia y yo. El padre nos miró a todos con una expresión grave. «Tengo que decirles algo», comenzó. «He visto casos como este antes. No muchos, pero los he visto». Hizo una pausa larga. «Ese niño no fue bautizado, y en estas tierras eso tiene consecuencias. Hay fuerzas que se aprovechan de eso. Fuerzas que buscan a los que todavía no pertenecen a Dios». Tomás bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Lo que le pasó al niño no fue natural», continuó el padre. «Le quitaron algo más que la vida. Le quitaron su aliento, su esencia. Y eso no fue un accidente». Lucía sollozó fuerte. El padre Esteban se acercó y puso su mano sobre su hombro. «Lo siento mucho, de verdad lo siento». Nos quedamos en silencio. No había nada más que decir. Después de ese día, la vida en el pueblo cambió. O al menos cambió para nosotros. Lucía y Tomás no volvieron a ser los mismos. Ella dejó de hablar casi por completo. Se la pasaba sentada en la sala, mirando la cuna vacía que no se atrevían a quitar. Tomás intentaba consolarla, pero él también estaba destrozado. La culpa lo estaba comiendo por dentro. La abuela Celia envejeció 10 años en una semana. Ya no rezaba, ya no hablaba. Solo se quedaba en su cuarto, con la mirada perdida. Yo creo que una parte de ella se fue con Miguelito. Yo los visitaba cada fin de semana. Trataba de ayudarlos en lo que podía. Pero cada vez que entraba a esa casa, sentía lo mismo. El aire pesado, el frío que no se iba, y esa sensación constante de que algo nos estaba observando. Una noche, como 2 semanas después del entierro, Tomás me llamó otra vez. Esta vez su voz sonaba diferente. No era tristeza, era miedo. «Roberto, tienes que venir, está pasando algo raro». «¿Qué cosa?» La lechuza volvió. Se me heló la sangre. «¿La misma?» «La misma. Está en el techo otra vez. Todas las noches». «¿Y anoche?» «Anoche escuchamos algo más». «¿Qué escucharon?» Hubo un silencio largo. Un llanto. Un llanto de bebé. Viene del cerro. Me quedé helado. «Tomás, en el pueblo ya no hay bebés pequeños». «Lo sé, por eso te estoy llamando». Llegué esa misma noche. Cuando entré a la casa vi a Lucía y a Tomás sentados en la sala, abrazados. Ambos tenían los ojos rojos. Se veían aterrorizados. «Empieza como a las 2 de la mañana», me explicó Tomás. «Es un llanto suave, pero se escucha claro. Viene de la parte alta del cerro, donde están las cuevas viejas». «¿Y nadie más lo ha escuchado?» Le pregunté a los vecinos. Dicen que no, pero yo sé lo que oímos. Lucía también lo escuchó. Ella asintió sin decir nada. Tenía la mirada vacía. Decidí quedarme con ellos esa noche. No sabía qué esperaba encontrar, pero no podía dejarlos solos. Nos quedamos despiertos en la sala, con todas las luces prendidas. La lechuza estaba en el techo. Podíamos escuchar sus garras rasguñando las tejas de vez en cuando. Pasaron las horas. 11 de la noche, 12, 1 de la mañana. A las 2:15 lo escuchamos. Un llanto, suave, lejano, pero inconfundible. Era el llanto de un bebé. Venía del cerro, exactamente como Tomás había dicho. Se escuchaba entre los árboles como si alguien estuviera cargando a un niño por el monte. Lucía empezó a temblar. «Es él, es Miguelito». Tomás la abrazó fuerte. «No puede ser él, Lucía, no puede ser». Pero el llanto continuó. Durante varios minutos, subía y bajaba. A veces parecía más cerca, a veces más lejos. Luego de repente se detuvo, y escuchamos otra cosa. Pasos en el techo. No eran las garras de la lechuza. Eran pasos descalzos, lentos, caminando justo encima de nosotros. Los 3 nos quedamos paralizados. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a respirar. Los pasos se detuvieron justo en el centro del techo. Después escuchamos un rasguño, como si algo estuviera arañando la madera desde arriba. Tomás se levantó de golpe. «¡Basta, déjenos en paz!» Su grito resonó en la casa.
El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Un silencio profundo, pesado, como si todo se hubiera congelado. Luego escuchamos una risa suave, de mujer, venía del techo. Lucía gritó. Yo sentí que las piernas me temblaban. Tomás agarró un palo de escoba y empezó a golpear el techo con todas sus fuerzas. ¡Fuera, fuera de aquí! Los golpes resonaban en la noche, pero la risa continuaba, suave, burlona. Entonces todo se detuvo. Los pasos, la risa, todo. La lechuza alzó el vuelo y desapareció en la oscuridad. Nos quedamos ahí, temblando, esperando que algo más pasara. Pero no volvió a pasar nada esa noche. Al día siguiente, Tomás tomó una decisión. No podían seguir viviendo ahí. Empacaron lo esencial y se mudaron a casa de la mamá de Lucía, en otro pueblo más grande. La abuela Celia se fue con ellos. La casa quedó vacía. Nadie más quiso vivir ahí. Han pasado 15 años desde entonces. Lucía y Tomás tuvieron otro hijo años después. Esta vez lo bautizaron al día siguiente de nacer. No esperaron ni una semana. El padre Esteban fue personalmente a su casa para hacerlo. El niño creció sano. Ya tiene 12 años, pero nunca volvieron al pueblo. Nunca pisaron esa casa otra vez. Yo tampoco he regresado. A veces, cuando paso cerca por la carretera, miro hacia el cerro y me pregunto si todavía se escucha ese llanto en las noches. Si alguien más lo ha oído. La gente del pueblo ya no habla mucho del tema, pero todos saben lo que pasó. Y todos bautizan a sus hijos de inmediato, aunque sea con agua de pozo, aunque sea en la casa. No esperan, porque después de lo que vi, después de lo que viví, yo también lo haría. Hay cosas en este mundo que no necesitan explicación. Hay fuerzas que no entendemos, y hay reglas que no podemos romper. Los antiguos lo sabían. Por eso tenían esas costumbres, esas protecciones. Y nosotros aprendimos de la peor manera. La casa sigue ahí al final del pueblo, cerca del monte, vacía, silenciosa, pero dicen que a veces, en las noches sin luna, se ve una luz tenue en una de las ventanas, y si te quedas lo suficientemente quieto, lo suficientemente callado, puedes escuchar algo, un llanto de bebé que nunca deja de buscar el camino de regreso.